Bueno, amigo mío, después de esta breve pausa comercial, volvemos al segundo bloque de tu programa Café Virtual. Volver a darle los agradecimientos, por supuesto, a nuestra Seremi de Salud, la señora Marta Bravo, en nuestro primer bloque. Y ahora tenemos un gran amigo. Él es ingeniero comercial, contador auditor y además presidente de Corñuble, Corporación de Adelanto y Desarrollo de la región de Ñuble. Me refiero a mi gran amigo don Patricio Poblete. Bienvenido a las pantallas de Café Virtual. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación y muchas gracias también a quienes a esta hora nos están escuchando o viendo por estos medios telemáticos tan de moda y necesarios, ¿verdad?, en estos tiempos de pandemia. Hemos ido innovando. Mi querido amigo, yo creo que nuestros televidentes les gustaría saber y conocer qué es lo que es Corñuble, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de la región de Ñuble. Bien, Pedro. Bueno, la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Ñuble, Corñuble, es una corporación de derecho privado que tiene ya más de 32 años de existencia, a la cual hoy día pertenecen interesantes gremios productivos, colegios profesionales, gremios empresariales, instituciones de educación superior, digamos, de la región de Ñuble. Como a modo de ejemplo, en nuestra mesa de trabajo participa la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío, como socios activos, la Universidad INACAP, la Universidad Católica de Santísima Concepción, Instituto Profesional Virginio Gómez, como gremios, cámaras de comercio, Asociación de Agricultores de Ñuble, como colegios profesionales, los abogados, los ingenieros informáticos, los contadores, ¿verdad? Hay una visión multidimensional y cuyo interés es, lógicamente, desde esa perspectiva multidimensional colaborativa, contribuir a la construcción de esta región que tanto nos inspira. Desde Corñuble entendemos que el trabajo a realizar desde que somos región será muy distinto al trabajo que hayamos realizado en los 30 años anteriores. Por tanto, hemos trabajado en fortalecer nuestra institucionalidad, en generar grandes alianzas con instituciones públicas y privadas que nos permitan hacer bien nuestro trabajo. No nos resignamos, Pedro, a los desfavorables indicadores que han caracterizado a Ñuble desde siempre, ¿verdad? Correcto. Y que los diagnósticos ya son por todos conocidos. No vamos a olvidarnos de que somos una región que trae históricos indicadores malos en términos de pobreza, de marginalidad rural, de desempleo, sí, de poca agregación de valor, y muchos otros indicadores. Pero no nos resignamos a esos indicadores, por el contrario, vemos en ellos una oportunidad de salir adelante, tenemos una visión prospectiva respecto de lo que vendrá, por eso entendemos de que es necesario generar fuerzas sinérgicas entre esta multidisciplinaridad de instituciones que te comento y contribuir entonces desde ese espacio a la construcción de esta nueva y querida región de Ñuble. Bueno, personalmente he tenido la oportunidad de compartir y participar en algunos seminarios, ¿cierto? Y algunas capacitaciones, y la verdad que son súper productivas y en el fondo refleja lo que usted nos plantea. Mi querido amigo, desde su perspectiva como profesional y como gremio, ¿cómo han vivido este COVID-19? Bueno, Pedro, han sido tiempos complejos, ¿verdad? Desde donde quiera que observemos la pandemia, han sido tiempos complejos. Esta es una crisis que originalmente, una crisis sanitaria, digo, que originalmente se visualizó, se anticipó que se transformaría en una profunda crisis económica. Pero lo que hizo esta crisis sanitaria fue finalmente visibilizar una profunda crisis social, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Esta crisis ha golpeado con más fuerza la marginalidad. Y eso pasa en las grandes ciudades, en donde los cordones marginales de la ciudad, los que tienen menos acceso a servicios o que están más postergados en términos de urbanización, como por ejemplo, son aquellos que han sido más golpeados. Basta con ver en Santiago, algunas comunas en otros lugares del mundo. Entonces, esta crisis sanitaria evidencia, digo, una crisis social profunda.
que también la sociedad chilena, digamos, la venía discutiendo de hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y bueno, y nada que decir, después de octubre del año 2019, cuando la comunidad, digamos, manifiesta su malestar respecto justamente a esa situación de segregación, de discriminación o de postergación, digamos, de muchas necesidades a gran parte de la población. Ahora bien, respetando aquello, y por cierto, respetando también las restricciones sanitarias o las medidas sanitarias, que esa es la prioridad hoy día, entendemos bien, desde el punto de vista productivo, hemos tenido que observar alternativas o explorar alternativas que permitan seguir protegiendo los puestos de trabajo, seguir protegiendo la micro, pequeña y mediana empresa, que finalmente es también el sustento de las familias ñublensinas. Sabemos que en Ñuble, estos son indicadores recientes del Ministerio de Economía y del CEREMI de Economía, hay 25.000 empresas que generan 228.000 empleos. Ahora, el 99.5% de esas empresas, por no decir prácticamente un 100% técnico, son MIPYMES, micros, pequeñas y medianas empresas. O sea, la economía ñublencina se sustenta en la MIPYME. Y eso lo dice la cifra y eso lo dice la realidad, digamos, porque muchas veces se habla de que se manosea este tema de la MIPYME, ¿verdad? Como que es un buen discurso hablar de la pyme, ¿verdad? Pero en Ñuble, la realidad concreta es esa. Entonces, desde Corñuble hemos propuesto algunas alternativas, por ejemplo, como la implementación de un puerto seco de sanitización en el momento en que la barrera sanitaria impedía el libre tránsito de mercaderías, ¿verdad? Hacia y desde Chillán, porque nuestra misión institucional va en el sentido de aportar al desarrollo social de Ñuble, pero desde una perspectiva económico-productiva. O sea, nuestros temas de preocupación son cómo protegemos, levantamos, apoyamos a la pyme, ¿verdad? Cómo mejoramos cuantitativamente y cualitativamente el empleo en Ñuble, cómo somos capaces de diversificar nuestra matriz productiva, agregando valor a nuestros recursos primarios, ¿verdad? Cómo somos capaces de levantar sectores emergentes en las distintas provincias de Ñuble, como por ejemplo en el Valle del Itata, o por ejemplo hacia nuestro borde costero, ¿verdad? O sea, desde Corñuble no solamente hemos estado atentos a lo que COVID-19 ha generado en la sociedad toda, sino que también hemos en forma proactiva y prospectiva tratado de contribuir con algunas ideas o propuestas que puedan servir, digamos, para que el golpe, el post-pandemia, en nuestro empleo, en los bolsillos de los ñublensinos y en la calidad de vida del ñublencino, no sea tan fuerte como las proyecciones hoy más o menos lo indican. Desde esa perspectiva, mi querido amigo, su análisis, ¿cierto? Como profesional, entendemos que los daños producidos, ¿cierto?, por esta pandemia han sido, pero muy terribles. Desde esa visión, ¿usted cree o está de acuerdo con las medidas adoptadas por el gobierno han sido las adecuadas? En el sentido, uno, obviamente lo fundamental acá es salvaguardar, ¿cierto?, la salud de cada uno de los ciudadanos de este país. Y lo otro, en paralelo también, que no se vea muy afectada la economía. A nivel nacional y a nivel local, ¿usted cree que van bien orientadas las medidas o, desde su opinión, hay algo que quedó ahí que es necesario aplicar? Usted lo ha dicho, Pedro. La atención y los esfuerzos deben ser conducidas definitivamente, y así lo creo, digamos, desde dos perspectivas. Uno, y la primera, la perspectiva sanitaria, ¿verdad? Hoy día enfrentamos una complejidad sanitaria. No podemos olvidarnos de que debemos proteger a la comunidad, es el rol de la autoridad, ¿verdad? Y nosotros debemos ser respetuosos respecto a las indicaciones, restricciones que se nos indiquen. Primera cosa. Pero segunda cosa, tampoco podemos perder de vista, y usted lo ha mencionado también, Pedro, los efectos que esta pandemia traerá en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo, ¿verdad? Aquí se habla de la necesidad de empezar a hablar de una
nueva normalidad, no sé si me gusta mucho el concepto, pero en Paso a definitiva, paso. Paso claro, a paso. eso, y eso se refiere a que tendremos que ir recuperando digamos, sociedad que habíamos construido, lógicamente con las mejoras que requiera y que esta misma pandemia nos ha señalado y nos ha permitido visibilizar o evidenciar, como la segregación social de que hablábamos hace un rato. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos dejar o no podemos frenar eh, eh, la máquina, digamos, a pesar de que parezca frío el análisis, con respecto a la restricción sanitaria, no podemos frenar la máquina. Nosotros, y en Ñuble lo conversábamos hace un rato, la gente en Ñuble vive de su trabajo, de su empleo o de su pequeño negocio. Aquí no hay grandes empresarios, o habrán, pero muy pocos, o no hay grandes capitales invertidos que prácticamente produzcan por el hecho de tener un monto grande de dinero en inversión, sino que acá Ñuble se sustenta sobre el trabajo de la gente. Y nosotros sostenemos nuestras familias producto de nuestro trabajo. Ese es Ñuble. Por tanto, Correcto. si no somos capaces de trabajar en proteger el trabajo, ya lo decía hace un rato, Ñuble, cuando hablamos de temas de empleo, en Ñuble debemos abordarlo también bidimensionalmente. El empleo en Ñuble no solamente tiene problemas cuantitativos, poco empleo, ¿verdad? Hay un índice de desempleo alto y este tema de la estacionalidad que también golpea fuerte, sino que también tenemos un problema cualitativo del empleo. El empleo en Ñuble no es de calidad, no es bien remunerado, no requiere especialización. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la economía se complejiza por muchos motivos, en este caso por una crisis sanitaria, cuando la economía se complejiza, esos sectores productivos menos competitivos son los más golpeados y por lo general demandan mano de obra menos especializada, por lo tanto el hilo más delgado. La mano de obra menos especializada y mal remunerada explica un poquito la malla de la realidad laboral en Ñuble. Por tanto, no debemos perder de vista la necesidad de compatibilizar las medidas sanitarias, ¿cierto?, con la posibilidad de mantener activo un sistema productivo generador de empleo que permita a las familias ñublencinas seguir pensando con optimismo en el futuro, ¿verdad? Mi Porque querido amigo, con respecto a lo mismo, yo creo que usted tuvo la oportunidad de ver ¿cierto? El discurso presidencial, donde se plantearon varias medidas con respecto al el tema económico, este paso a paso. Con respecto al FOGATE, ¿cierto? En lo que es el Fondo de Garantía para la Recuperación de las Pequeñas Empresas. La mayoría de estas pequeñas empresas se quejaban que este beneficio no le llegaba porque ellos en cierta forma tenían morosidad y uno de los requisitos que establecía este beneficio es no tener morosidad, pero eso es casi imposible entendiendo que tenía una empresa 3, 4 meses para hacerte, por lo tanto no genera y las deudas están ahí y si no genera obviamente no tenéis la capacidad de poder cancelar y debería ser todo lo contrario, o sea, esos recursos son para poder incentivar, ¿cierto? Y poder, en cierta forma, mantener a flote la empresa. De ese total, yo tengo entendido, según las cifras que se manejaban, eran 10.000 millones de dólares que estaban orientados al apoyo de la pequeña empresa a través de este FOGATE, ¿cierto? Y solamente el beneficio lo han recibido 200.000 empresas, por lo tanto hay una cantidad importante de empresas, especialmente las más pequeñitas, ¿cierto?, las que lamentablemente no han podido recibir este beneficio. Desde su mirada y desde su análisis, ¿las medidas han sido las correctas en este sentido, en lo que es el apoyo a las pequeñas empresas? sí, mire, bueno, y además de eso, no solamente la empresa complicada tiene impacto en el empleo, ¿verdad? 1.800.000 empleos se han perdido producto de esta pandemia en Chile. No es menor. Con respecto a las medidas, yo creo que lo importante son dos cosas, ¿verdad? Eh, eh, Uno es que efectivamente existan medidas de apoyo
a toda la sociedad, entre ellos a la empresa, lo que estamos hablando, y otra cosa es que esas medidas lleguen de forma oportuna. Yo he visto con preocupación la demora en la aplicación de algunas medidas. Por ejemplo, con respecto a estos créditos FOGAPE, garantía estatal, se habla de que ya se han colocado cerca de 200.000 créditos de esto, digamos, porcentaje importante, 200.000 créditos. Pero cuando hablamos que este crédito tiene la función o la misión de salvar o de apoyar o de ayudar a la pequeña, mediana y microempresa, nos damos cuenta de que aún no es muy significativo, porque en Chile, según las estadísticas y según las cifras de la Asociación o de la Multigremial Nacional de Emprendedores, tenemos cerca de 1.000.000 de MIPYMES, digamos. Por tanto, cuando hablamos de 200.000, estamos solamente hablando de una buena cifra, ¿verdad? Es decir, lo ha dicho el gobierno, pero solamente un 20% del total de los que lo requieren. Por otro lado, cuando los instrumentos se dejan en manos de terceros, no funcionan de la forma óptima. Porque aquí, claro, hay un objetivo en el gobierno, ¿verdad? En la autoridad, de poder disponer o poner recursos a disposición de la MIPYME para que puedan de alguna forma enfrentar esta contracción de flujo, contracción financiera por la que han atravesado durante estos últimos meses. No solo producto de la pandemia, todos sabemos que también desde octubre, por este tema de la contingencia social, hay Del muchas estallido empresas social. del estallido social, hay muchas pequeñas empresas, pequeños empresarios, emprendedores que lo vienen viendo, digamos, muy complicado, Muy ¿ah? complicado. Muy complicado. Pero bueno, en ese sentido, todo apoyo, todo instrumento es sumamente bien recibido. La oportunidad en que llega ese apoyo es relevante, ¿verdad? Porque usted lo ha dicho, Pedro, acá a lo mejor no hemos visibilizado en forma total la crisis real, porque hagamos un ejemplo simple. Una morosidad bancaria X. Probablemente al primer mes de morosidad el banco lo va a llamar por teléfono, ¿verdad? Al segundo mes lo va a llamar más seguido. Al tercer mes ya lo tiene en DICOM hace rato, ya lo llaman ejecutivo o lo visitan en su casa, ¿verdad? Pero al cuarto, quinto, sexto mes, las medidas de cobranza se agudizan, se profundizan. Seguramente ya le va a poner en remate algún bien que usted tenga o le va a embargar alguna propiedad o algún vehículo, etcétera. Entonces, las consecuencias de la imposibilidad de cumplir financieramente los compromisos financieros de las personas no se ven al segundo o tercer mes o al primero, sino que las consecuencias más profundas se ven al sexto, séptimo o hacia adelante. Entonces, hoy día todavía no llegamos a ese momento. No sabemos en qué condiciones está la gente que aún está a la espera, no sé, de su 10% de la AFP, ¿verdad? O está a la espera de su bono X, ¿verdad? Porque su deuda de haberla pagado hace 3 meses atrás, ¿no? Y no en un mes o 2 meses más. Entonces, toma mayor sentido este tema de la oportunidad que lo invito a reflexionar. Digamos, es importante que haya medidas, las hay, ¿verdad? Están este bono de 500.000 pesos, está la posibilidad de conseguir los créditos blandos, está la posibilidad de recurrir a nuestros propios ahorros por intermedio del 10% de mis ahorros previsionales en la AFP. Hay instrumentos sobre la mesa, ¿verdad? Que debemos ser inteligentes para poder utilizar de buena forma, cada uno de nosotros. Pero lo importante es que esos instrumentos lleguen de forma oportuna y permitan oportunamente resolver mi problema. Si llegan tarde, esta complejidad económica en algunos meses más va a ser aún peor. Desde su perspectiva, y asumimos que las medidas tomadas son más de reacción que de acción. Sí, claro, Usted totalmente. lo comentaba muy bien. Se aprobó el retiro del 10%, ¿cierto? Recuerdo antes de análisis apocalíptico, que aquí se iba a derrumbar la economía, ¿cierto? Pero resulta que ahora el discurso ha cambiado abruptamente, o sea, ahora ya se comenta que con este 10% se puede reactivar la economía, ¿cierto? Porque obviamente va a crecer el poder adquisitivo, ¿cierto? Y va a crecer la demanda. Usted,
desde el gremio que usted preside, que es de un abanico muy amplio, ¿cree que este 10% realmente va a ser una inyección para la economía y para nuestras pequeñas empresas? Mire, yo creo que todo, y usted ha hecho ahí una interpretación, o nos ha mencionado todo este flujo, cómo opera, digamos, la economía, este flujo circular de la economía. En la medida que somos capaces de inyectar más dinero al bolsillo de la gente, eso debiera afectar positivamente en la demanda. Eso es efectivo. Siempre y cuando ese dinero se destine al consumo, ¿verdad? El aumento de la demanda genera inmediatamente un apalancamiento en la producción, porque la gente está comprando más, es necesario producir más entonces, y eso reactiva también el mercado laboral, ¿verdad? Eso es un principio económico básico fundamental, el círculo virtuoso, digamos, de la demanda y de la producción. Ahora bien, pero ¿cuál va a ser el destino del 10%, pues, Pedro? Yo se lo planteaba hace un rato. Ese 10% probablemente va a ser cubierto en gran medida, o va a ser destinado, perdón, en gran medida a cubrir deudas Correcto. pendientes. No creo que a ahorrar, digamos, pero hay una porción de la sociedad que efectivamente lo ha manifestado y se ha visto incluso en la prensa, que destinará ese retiro, ha decidido retirarlo, para reinvertirlo, ya sea en otra cuenta, la misma AFP o en otro negocio, pyme. A Bueno, eso me refería, porque yo he tenido la exactamente. oportunidad de conversar con varios amigos y ellos me planteaban la necesidad, siempre decían que ellos necesitan un capital para poder iniciar algún tipo de emprendimiento. Y en Exactamente. esta están viendo la oportunidad concreta, ¿cierto? Con recursos frescos y la verdad que no son pocos para aquellos que tienen una cantidad importante, ¿cierto?, de recursos en su fondo de previsión. Eh, Don Patricio Poblete, como ingeniero comercial y contador auditor, ¿qué consejo o hacia qué tipo de negocio podríamos orientar a estos amigos que están con las ganas y con la intención de hacer un emprendimiento? Pedro, solo si me permite, solamente para terminar la idea, porque justamente Por tú has favor. dicho un tema importante, ¿cierto? Ese dinero puede ser destinado, decíamos, al consumo, al ahorro, pero también a la inversión. Desde hace mucho tiempo me ha tocado trabajar en el mundo del emprendimiento, con emprendedores. Soy parte del directorio del Centro de Negocios de Cercotec en Ñuble, donde se hace una labor bastante interesante respecto justamente a contribuir con pequeños empresarios, en donde observamos en terreno que, como tú lo has dicho, a veces con muy pocos recursos, con muy poca inversión, se puede sacar adelante un emprendimiento familiar, personal o un pequeño negocio. Eh, la alternativa del emprendimiento hoy día debe ser vista como una decisión, no como una última solución que tuve porque quedé sin trabajo, digamos, no tenía nada que hacer, entonces emprendí algo. No. Hoy día debemos reflexionar. Yo decido emprender, yo decidí emprender. Por lo tanto, tengo un capital X que puede ser poco o mucho, un emprendimiento con capitales muy bajos se puede llevar adelante algo. No estamos hablando, por supuesto, de grandes industrias, ni mucho menos, sino que estamos hablando de emprendimientos, por ejemplo, la persona que decide está haciendo, no sé, comida en esta fecha para oficinistas y de alguna forma esto le puede permitir mejorar su infraestructura, una cocina, o un freezer, ese tipo de inversiones, ¿verdad? Ese tipo de inversiones que la hacen más productiva, más eficiente y permiten de alguna forma obtener su sustento para sostener a su familia. No sé si tengo recomendación de algún rubro en particular, pero por cierto, siempre frente a la decisión invertir o gastar, podríamos concluir que la mejor decisión va a ser invertir. Desde ese análisis, y como usted tuvo la oportunidad de glosar lo que fue el discurso presidencial, ¿cierto? ¿Usted nos podría indicar o orientar en qué consisten estos incentivos tributarios para lo que es la inversión privada? Sí, es que, mire, respecto de la tributación,
Hace mucho tiempo que se viene trabajando en este tema. Sabemos que en el año 2014 se implementa una reforma tributaria que, en definitiva, lo que hacía o lo que logró fue desincentivar inversión, complejizar la tributación y elevar los costos de administración tributaria, tanto para el Servicio de Impuesto Interno, cumpliendo su rol fiscalizador, como para la pequeña empresa en términos de generar una administración o un área administrativa contable tributaria que así lo requería la nueva ley con sus complejidades. Este año, con la ley de simplificación tributaria, se ha logrado efectivamente avanzar en eso, en simplificar la tributación, generando los regímenes ProPyme, por ejemplo, que favorecen, por cierto, a la micro, pequeña y mediana empresa, por un lado, no solamente reduciendo la carga tributaria, ¿ah? Incorporando ingredientes de incentivo a la inversión, como la depreciación instantánea, ¿verdad? Usted hoy día compra un bien, invierte en un bien para su negocio, y eso es pues, considerado como un gasto en su tributación del año, lo cual es interesante, ¿verdad? Una depreciación en un año, entre otros instrumentos de fomento, pero no solamente significan incentivos de esa forma, sino que también simplifican la tributación, y lo cual es muy importante, porque la micro, pequeña y mediana empresa no siempre tiene los recursos suficientes para poder contratar profesionales que lo asesoren o tener un departamento contable incorporado a su negocio. Por lo tanto, si la tributación se simplifica y eso facilita el cumplimiento tributario, lógicamente también de esa perspectiva es interesante resaltar el beneficio de esta nueva ley. Justamente se llama así, ¿verdad? Ley de simplificación tributaria que está en marcha y que, ojo, la gente que nos escucha tiene plazo hasta el 30 de septiembre para elegir su nuevo régimen de tributación. Y evidentemente hay que tomar una decisión correcta, evaluando las alternativas que existen sobre la base de conocer muy bien mi propio negocio. Don Patricio, para aquellas personas, como le comentaba anteriormente, que tienen la necesidad de crear un emprendimiento, ¿ellos tienen algún lugar donde pueden asesorarse en el sentido tributario, ¿cierto? En el sentido de la oferta y la demanda, para que aquella decisión y aquella inversión que ellos van a realizar sea la más correcta? Mire, yo le mencionaba hace un rato atrás y yo creo que justamente la institución que ha cumplido un rol interesante en lo que usted me plantea, que es el Centro de Negocios de Cercotec, CNS, Centro de Negocios de Cercotec en Ñuble. Tiene Disculpe, ¿ellos están justamente ubicados en Yerbas Buenas todavía o en Independencia? Yerbas Buenas, esquina Arauco, ¿Sí? ¿cierto? Esa calle es Arauco y ya me perdí un poquito. Ahí están. Sí, claro. Ya. El centro de negocio de Cercotec, administrado por Codecer, tiene esa misión, apoyar al chiquitito, al que no tiene los recursos para implementar su propio departamento administrativo, el que no tiene recursos para contratar un asesor competente en términos comerciales, productivos, Contables. eh, contables, tributarios, administrativos, en múltiples aspectos. Cuenta con un equipo de Correcto. profesionales bastante interesante. Pareciera que le estoy haciendo publicidad al centro de negocio, pero no, es una No, institución me parece. Esto es información que que es opera súper con importante. recursos públicos, apoyado fuertemente por Cercotec, ¿verdad? Y que Ñuble lo ha hecho muy bien. Y que tiene recursos disponibles para hacerlo, ojo. O sea, usted mañana mismo, quien esté interesado en buscar ese apoyo, mañana mismo puede dirigirse al centro de negocios de Cercotec, Arauco, esquina Hierbas Buenas, ¿cierto? Pedir la atención de un ejecutivo, ¿verdad? Por último, nos les dicen, escuchamos en la radio, nos mandaron para acá, ¿verdad? Y ese ejecutivo entonces tendrá la misión, y con muy buena voluntad lo hará, porque así siempre ha sido, de apoyarlo y orientarlo sobre el crecimiento. Disculpe, Patito, ¿están atendiendo en forma presencial o tendría que hacerlo la persona en forma online ingresando a la página de Cercotec? Mire, entiendo de que están volviendo paulatinamente este paso a paso, digamos, a la atención presencial, pero también está por las redes electrónicas, digamos, Centro de Negocio Cercotec Chillán, CNS o Cercotec, lo va a encontrar usted y puede también entrar por por esos medios. ¿Ah? Una muy buena labor. ¿Ah? Nosotros como Corñuble somos también socios estratégicos del Centro de Negocios Ñuble y hemos estado desde esa
espacio, también aportando, digamos, a la pyme local. Amigo mío, mire, no puedo dejar de pasar la oportunidad. Lamentablemente en la semana hubieron unas frases muy desafortunadas del Ceremi de Energía en el sentido de separar al empresario agrícola del guaso bruto. La verdad que fue una frase muy desafortunada. Yo personalmente soy dirigente de las organizaciones rurales y la verdad que causa rabia. Así que me gustaría brevemente, amigo mío, su análisis con respecto a esta situación que obviamente en nada ayuda, ¿cierto?, a mejorar el lenguaje y la reconciliación o la fraternidad, ¿cierto?, entre nosotros, y menos en estos tiempos de pandemia. Sí, pues discrepo radicalmente de esa apreciación, digamos, de esa mala comparación o de esa mala separación o segregación. Yo creo que nosotros debemos observar en la ruralidad ñublencina una oportunidad, ¿cierto? Ñuble es una región rural, pero eso es una fortaleza, hay que ver lo bueno. Nosotros necesitamos defender la ruralidad y desde la ruralidad construir esta región que queremos y por tanto entregar las herramientas a quienes más lo necesiten para que, no sé, sea más eficiente, más efectivo, más competente en sus distintos tipos de producciones, pero por ningún motivo discriminar, segregar o asumir, digamos, una incompetencia por parte de nuestro sector agrícola, que tiene mucho por avanzar, pero eso debe ser visto como una oportunidad y no como una amenaza para Ñuble. Mi querido amigo, la verdad que ha sido una muy buena conversación. Usted es una persona a la cual yo admiro y estimo mucho, un gran profesional. Las pantallas de Ruta Ñuble y de Café Virtual, señor, para un saludo a la comunidad. Sí, solamente despedirnos hoy, Pedro, haciendo siempre desde mi visión optimista de la vida, invitando a los ñublencinos a mirar en forma perspectiva el futuro. Sabemos que estamos viviendo momentos complejos, ha sido difícil superarlo. Tenemos a nuestros padres o a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, ¿verdad?, encerraditos en casa. No nos hemos podido abrazar hace mucho tiempo, pero también entendemos de que a veces estos momentos difíciles nos traen nuevas oportunidades en la vida. Hemos develado unas tremendas falencias en términos sociales que ya se venían manifestando hace mucho rato y que creo que como sociedad toda debemos abordarla con mucha energía y con mucha urgencia. Espero que todos podamos de alguna forma seguirnos cuidando, cuidar a nuestras familias, cuidar al otro, ¿cierto? En la medida que yo me cuido, también estoy contribuyendo a cuidar al otro, respetar las medidas sanitarias porque son muy necesarias y seguramente en algunos meses más ya recuperaremos nuestra, entre comillas, normalidad que echamos tanto de menos. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación. Siempre muy grato conversar con usted, siempre muy grato tratar de transmitir este mensaje, digamos, a la comunidad y encantado. Cada vez que usted lo requiera, por cierto, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, don Patricio Poblete. Bueno, mis queridos amigos, la verdad que hoy hemos tenido un gran programa. En el primer bloque, una muy buena conversación con nuestra Ceremi de Salud, la doctora Marta Bravo, y en este segundo bloque con nuestro gran amigo Patricio Poblete, presidente de Corñuble. Si Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar en 7 días más en tu programa Café Virtual por las pantallas de Ruta Ñuble Televisión.